y voy entonces a proceder a hablar o a contarles a ustedes y a leer con ustedes esta columna que tiene que ver, que tiene un hashtag que es muy fácil, si me la pueden mover se los agradecería, que es sin paz, pero con glifosato. Sin paz, pero con glifosato. Sin paz, pero con glifosato. Ese es como el mensaje de esta columna, que se llama volver y volver y volver, como y volver, como aquel mariachi que mucha gente canta, pero realmente el hashtag define perfectamente. La columna es sin paz pero con glifosato. Dice así la columna: este gobierno dedicó los primeros 11 meses de mandato a ver cómo podía acabar con la JEP, la espina dorsal del acuerdo de paz, pero no pudo. Ahora pretende invertir su mermado capital político. Como ustedes bien saben, en la última encuesta de Gallup su favorabilidad fue del 29%, la más baja, quiero decir. Es una impresionante, la más baja que la de Santos, que eso ya es mucho decir, en ver cómo revive la fumigación con glifosato. Eso es lo que más le interesa. En ese medio de todo esto matan líderes sociales, suceden cosas horribles en muchas partes de este país, aumentan los niveles de violencia. Él lo que quiere es revivir la fumigación con glifosato, y en esas está. Abro un paréntesis. Estaba diciendo, porque aquí me está diciendo Franklin Ciro López, que hable de la fuga de Santrich. Les estoy diciendo que para mañana, para los que entran tarde, mañana voy a hablar de la fuga de Santrich a las 11 de la mañana. Los invito mañana al Facebook Live. Y después peleamos, ¿no le parece? Todos los que me están hablando sobre por qué, en lugar de este tema que traigo, que es la lectura de mi columna, ¿por qué no hablo de Santrich? Pues porque voy a hablar mañana, ¿ok? Y después, si quieren, peleamos. Pero primero vamos a leer las columnas. Les estaba contando sobre este tema de la fumigación con glifosato, que es la obsesión de este gobierno. Eso es su obsesión después de la obsesión de las obsesiones de la JEP, de la cual salió, bueno, muy mal porque no pudo imponerlas. La estrategia de fumigar con glifosato, de renovar la fumigación con glifosato, como ustedes bien saben, se lanzó en Londres, no en Colombia, en Londres, uno de esos periplos, uno de los tantos periplos que ha hecho el presidente Duque, un presidente que viaja muchísimo, más que cualquier otro presidente. Y lo hizo hace algunas semanas, cuando el presidente y su ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunciaron que tenían todo listo para reactivar las aspersiones aéreas, incluyendo esos complejos protocolos que exige el fallo de la Corte Constitucional. Eso dijo Guillermo Botero claramente, dijo: los protocolos están a punto de ser terminados y en cosa de semanas, dijo, vamos a poder revivir la fumigación con glifosato. La Corte Constitucional, como ustedes bien saben, restringió en su fallo las áreas aptas para fumigación aérea con glifosato y estableció además una serie de precauciones que deben ser implementadas entre la población para evitar efectos colaterales y que tienen que ver con el cuidado del agua, de los alimentos y del ganado. Porque les quiero explicar una cosa: el glifosato no es como tomarse 20 vasos de agua, como dice la señora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la Nación. Es un tóxico, y lo dicen los propios productores como los de Bayer, es un tóxico, pero que se tiene que manejar y se tiene que utilizar cumpliendo una serie de precauciones para evitar efectos colaterales. Eso es lo que dice precisamente el fallo de la Corte. Pues, ¿qué hice yo? Cuando oí a Guillermo Botero, ¿sí?, diciendo que ya estaba todo listo, que se iba a revivir en cuestión de semanas la fumigación con glifosato porque se cumplían todos los parámetros impuestos por el fallo de la Corte, pues lo primero que hice fue preguntarle a Camilo Romero, gobernador de Nariño, uno de los departamentos escogidos para reiniciar la fumigación con glifosato. Le pregunté si había tenido información sobre los protocolos y sobre la manera de implementarlos. Para mi sorpresa, me respondió que no estaba al tanto de ninguno de ellos y que si el gobierno los había adelantado, lo había hecho sin su acompañamiento.
Mejor dicho, ahí sí me asusté. Si esta es la manera como el gobierno está implementando los protocolos exigidos por la Corte, es decir, sin contarle a los gobernadores de los departamentos donde se va a fumigar, ¿sí? No me imagino el resto. No me imagino cómo van a ser esos protocolos ni cómo se están implementando esos protocolos. Otro tema que salió a flote y que me preocupa y que debería preocuparle al país y sobre todo a este gobierno es la clase de glifosato que se va a utilizar para reanudar la fumigación. Según el ministro Botero, sí, el mismo, sí, cómo no, el mismo, que ni siquiera sabe cuánto cuesta fumigar una hectárea con glifosato. ¿Se acuerdan que dijo que costaba 2 millones de pesos? Cuando otros dicen que cuesta casi 200 millones de pesos. Bueno, ese mismo ministro ha dicho que solo están a la espera de que el Consejo Nacional de Estupefacientes les dé la luz verde para echar todo a andar. Mejor dicho, que están listos. No obstante, y aunque la vicepresidenta Ramírez diga que la fumigación con glifosato le produce a uno la misma constitución que 20 vasos de agua, hay científicos que sostienen que lo más tóxico del glifosato son sus componentes. Tengo información y la publiqué en la red. Si ustedes abren la columna van a ver el contrato de que la semana pasada la Policía Antinarcóticos compró más de 700 canecas de un tipo de glifosato llamado Cúspide a la empresa Talani Chemical Limited por un costo de 3.000 millones de pesos en una licitación, adivinen cómo, que no tuvo sino un proponente. Adivinen cuál, el que se lo ganó. Vaya, vaya. Lo preocupante es que esta es la misma empresa que en el 2012 le vendió a la Policía Antinarcóticos un glifosato que no se pudo usar porque no cumplía con las exigencias del gobierno de Estados Unidos, cuyos pilotos tenían que manipular, ¿no es verdad?, los galones de ese tóxico porque tenían que entrenar también y participar en la operación de fumigación. Pues se descubrió en ese momento, en el 2012, que no solo ese glifosato no tenía no solo que tenía componentes más tóxicos, que eran inflamables, imagínense, sino que de manera inexplicable las etiquetas del producto habían sido alteradas para hacer creer que el herbicida tóxico sí cumplía con todos los requisitos. Vaya noticia. Pero otro elemento mucho más complicado. Esta columna también ha podido establecer que este glifosato que se compró de nuevo a esta empresa la semana pasada es de fabricación china. Me explicaron que en el mundo dos son los grandes fabricantes de glifosato. Bayer, ¿sí?, que compró Monsanto, y los chinos. Bueno, se le compró a los chinos. Es de fabricación china este glifosato y tiene, además, miren lo complicado y lo peligroso, y tiene un componente que no está permitido por ninguna Organización Mundial de la Salud, de nombre nonilfenol etoxilado. O sea, estamos comprando un glifosato que no cumple de nuevo con los requisitos ni los estándares internacionales, que tiene una componente que es mucho más tóxico, ¿sí?, y que en este momento lo están utilizando para la fumigación manual que hacen los policías. Yo le pregunto al señor ministro Botero, sí, al que todo lo sabe, ¿es este el mismo glifosato que se va a utilizar en las fumigaciones aéreas que están anunciando para las próximas semanas en Nariño, en el Catatumbo, en el Putumayo, y que según sus promotores es tan peligroso como tomarse una copa de vino? ¿Por qué las licitaciones son siempre de uno? ¿Por qué tan poca transparencia en un tema tan delicado para la salud pública, un tema tan delicado para el ambiente social y político? Ustedes saben lo que significa que un país o que unos campesinos tengan que entender o comprender que el Estado viene solo en forma de avioneta cuando a ras de tierra bota el glifosato y los agrede, cuando ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen
carreteras. Si es cierto que el glifosato es tan inofensivo como una copa de vino, como lo aseguran varios de sus impulsores, el presidente Duque debería dar el ejemplo y convertirlo en la bebida para ofrecer en sus recepciones del Palacio de Nariño. Brindemos con glifosato, lo único que le falta decir a este gobierno. Y si cree que es tan inocente el tema, pues podría pensar en crear una especie de Disneylandia de la lucha contra las drogas, donde fumigar a personas fuera parte del show. Somos el único país del mundo que va a revivir la fumigación con glifosato sobre cultivos ilícitos. Bueno, pero para algo debe servir la economía naranja. Si es para esto, pues que sirva, ¿no es verdad? Es más o menos lo que está haciendo este gobierno. Lo más grave va a ser esto. Miren lo que está pasando en este país. Los PEDET, que es el modelo de desarrollo pactado en el acuerdo de paz que buscaba sacar de la ilegalidad a los campesinos, muchos de ellos cultivadores, que padecieron la guerra y el abandono, muchos de ellos cultivadores de la coca, han sido puestos en remojo por este gobierno. La sustitución de cultivos languidece. El gobierno no está de acuerdo con la sustitución de cultivos, junto con la reforma integral y el intento por ordenar la titulación de tierras, piedras angulares del acuerdo de paz. En cambio, la fumigación con glifosato, la criminalización de los cultivadores de coca, ¿sí?, el prohibicionismo y el desguace, sobre todo de la ley de restitución de tierras, van por perfecto camino. ¿Saben qué les espera a los campesinos de esas regiones que pensaron que iban a cambiar sus vidas por el acuerdo de paz? Que les van a llegar es, sobre todo, unos aviones cargados de glifosato que los van a mojar con ese tóxico. Pero no les van a llegar ni los PEDETs, ni la reforma rural, ni todo el desarrollo regional que le garantizó o que le prometió, digamos, el acuerdo de paz. La implementación del acuerdo era la mejor vía para acabar con los cultivos de coca. Pero solo con el glifosato, pues no lo vamos a lograr. Lo único que vamos a lograr es acabar con la paz, pero que viva el glifosato. Eso es lo que están planteando. Miren, la dedicación de este gobierno por devolvernos al pasado no tiene límites. Aquí termino. Y bueno, a brindar con glifosato. Eso es lo que quiere este gobierno. Dice que es mejor que un vaso de agua, o mejor que o sea, que es más tóxico tomarse un vino. Ustedes pueden decirnos si eso es lógico que lo diga un presidente, un gobierno y un ministro, por favor, y una vicepresidenta. Dios mío, volvamos a la lógica. Y si queremos luchar contra las drogas, hagámoslo de manera integral. Llevámosle a esa gente alternativas, que no sea solo el glifosato. Ojalá eso se pueda dar en este país, pero no se vayan porque viene ahorita Daniel Samper. Y otra cosa, mañana a las 11 los espero para hablar de Santrich, para hablar de Jesús Santrich. ¿Por qué se fue? ¿Dónde está? ¿Y cuál es el costo de su vida? Hasta pronto.